Un muy afectuoso saludo para todos los seguidores de Pensamiento al Aire. Hoy, en uno de nuestros especiales, hablaremos de los conflictos en el mundo, antecedentes y desarrollo de las guerras del siglo XX. Iremos por nuestro séptimo programa y hoy hablaremos de la Primera Guerra Mundial, que personalmente considero es el hecho más significativo y que detonó todos los acontecimientos posteriores en el siglo XX. De entrada, pues ante todo, un agradecimiento muy especial a los doctores Antonio Montoya y Antonio Ardila, que hacen posible esta realización, y un reconocimiento muy especial al profesor Sebastián Merino Muriano, con quien hemos tenido la posibilidad de compartir las imágenes que hoy vamos a utilizar. Vamos a hablar entonces de la Primera Guerra Mundial, un evento catastrófico que se da entre 1914 y 1918. Es una guerra que se ha considerado el conflicto que mayormente ha atentado contra la dignidad del concepto de lo humano. Digamos que por lo cruda, por lo avasallante y por lo denigrante de ese conflicto en términos de campo de batalla. Hablaremos de los antecedentes de la guerra, de su desarrollo, de la Organización para la Paz posterior y las consecuencias de la guerra. Este es una metodología muy elemental porque es por qué se dan las cosas, cómo se desarrollan, qué pasa después de que pasan las cosas. Antecedentes de la guerra es bien importante. Uno podría decir que la era victoriana, que los ingleses la configuran entre 1837 y 1901, periodo en que la reina Victoria ejerce como reina y consolida el imperio británico a lo largo y ancho del planeta, es el origen del conflicto. Pues ¿por qué? Porque es que ella tuvo una estrategia muy particular y fue que a cada uno de sus hijos los casó con cada una de las casas imperiales de Europa y de Rusia en su momento. Sería muy simplón también decir que es una guerra contra la reina Victoria y su parentela, pero es un evento que tenemos que tener claro. ¿Qué ha pasado en esos periodos donde la colonización y postcolonización son el evento central después de las independencias de muchas repúblicas en diferentes partes del planeta? Primero, hay una formación de alianzas internacionales previo a la guerra. Hay una política exterior alemana, sobre todo liderada por Bismarck, practicar la diplomacia secreta, o sea, vamos a hacer tratados y que nadie se entere. Y se establecen unas alianzas. En 1873, la Liga de los Tres Emperadores entre Austria, Rusia y Alemania. En 1879, la doble alianza entre Alemania y Austria y Hungría. Y en 1882, la triple alianza entre Alemania, Austria, Hungría e Italia. Guillermo II, también como actor desde 1890, hace una política exterior agresiva de expansión imperialista, competencia con el Reino Unido en lo económico, lo naval y lo colonial, e impulsó Guillermo II el rearme alemán. Ahora bien, cuando hay un frente, hay un contrincante. El frente antialemán gira alrededor de una política exterior alemana fomentada de un frente común. En 1892 hay un acuerdo entre Francia y Rusia mediante el cual Francia salía del aislamiento impuesto por Alemania. En 1904, la Entente Cordial, hay un acuerdo entre Francia y Gran Bretaña tras superar las rivalidades coloniales, sobre todo lo que tenía que ver con Norte de África. Y en 1907, la Triple Entente entre Francia, Gran Bretaña y Rusia. Estas alianzas internacionales las podemos ver aquí en el mapa cuando vemos cómo se cruzan los ejes o los centros o las capitales de cada uno de los actores. La Triple Alianza con Alemania, Austria, Hungría e Italia en 1882, la Triple Entente en 1907, Francia, Rusia y Gran Bretaña. Se da el concepto y la realidad histórica de las crisis coloniales, lo cual agrava las tensiones entre las potencias y se inicia una carrera armamentista. Hay un primer mojón de conflicto, que es la crisis de Marruecos, donde hay una oposición alemana a la ocupación que en ese momento tiene Francia.
La primera crisis se da con el desembarco alemán en Tánger en 1905 y la conferencia de Algeciras en 1906, donde hay reconocimiento de los derechos franceses y españoles en Marruecos. Y la segunda crisis es el desembarco alemán en Agadir en 1911, donde se amplían los territorios alemanes en África Central alrededor de Camerún. Aquí vemos cómo 1914 nos muestra un escenario muy importante de un continente grandote ocupado casi en el 100% de su extensión. Esto es, digamos, el culmen del proceso colonialista de las potencias europeas en África, a la cual sacrificaron lamentablemente. Aparece el problema de los Balcanes. Las guerras balcánicas se dan entre 1912 y 13, fíjense, mucho antecitos de lo que arranca la Primera Guerra Mundial, que es en el 14. Hay unos intereses enfrentados de austríacos frente a rusos y serbios. Y se da la Primera Guerra, donde la Liga Balcánica, compuesta por Serbia, Bulgaria y Grecia, con el apoyo de Rusia, pelean contra Turquía. Vencen los primeros y se reparten los territorios balcánicos turcos y aumenta la influencia rusa en la zona. Empieza a flaquear el Imperio Otomano. La Segunda Guerra, Bulgaria con apoyo austríaco se enfrenta a Serbia y Grecia apoyados por Rusia, donde Bulgaria pierde territorios. Aquí vemos en el ejercicio cartográfico cómo las guerras balcánicas hacen una recomposición de territorios entre 1912 y 1913. ¿Sí? Y se ve y se resalta en la imagen el imperio austrohúngaro a la margen superior izquierda y el imperio otomano al margen inferior derecho. Se da la creación de un clima favorable para la guerra. Hay una política de rearme, aumenta la agresividad entre las potencias, incrementa el número de efectivos de los ejércitos y hay una gran proliferación de armas nuevas y de cantidad. Hay la creación de un estado de opinión favorable y patriótico. Fracasan las posturas antibelicistas, pero nace o empieza a evidenciarse un nacionalismo muy acendrado. ¿Cómo es que se detona la contienda? Pues el 28 de junio de 1914 es asesinado el archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Esto lleva a un ultimátum austríaco a Serbia y se pone en marcha el sistema de alianzas, dando origen a la Primera Guerra Mundial. Ese fue el florero de Llorente para ese episodio histórico. El desarrollo de la guerra, que fue cruento. Las características de esta guerra: una larga duración no prevista. En medio del conflicto se desarrollan y se estrenan nuevos tipos de armas y nuevos tipos de estrategias. Se entiende el concepto de guerra total, donde todos los recursos están al servicio de la guerra y el ámbito geográfico se vuelve internacional. Es una guerra de sorpresas porque aparece la aviación, aparecen en términos de artillería nuevos artefactos, aparece la guerra química, aparecen los zeppelines y aparecen una serie de elementos de estrategia como las trincheras que llevan a unos puntos de no retorno y de ignominia para la condición de preservación de la dignidad humana. Aquí se ven algunas de las imágenes típicas de esa guerra, donde las trincheras, donde las máscaras contra los gases venenosos, donde la armería en términos de artillería, la ametralladora y los cañones de largo alcance, así como los tanques, empiezan a ser pan de cada día. Se dice que es guerra total porque todos los recursos se ponen en función de guerra. Las grandes plantas industriales de todos los vinculados se orientan a desarrollar los elementos que se requieren para alimentar el campo de batalla. ¿Quiénes son finalmente los contendientes? La Triple Alianza contra la Triple Entente. La Triple Alianza está formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, salvo Italia, y después se unen Turquía y Bulgaria. La Triple Entente está compuesta por Francia, Rusia, Gran Bretaña y después Serbia, Italia, Rumanía, Grecia, Estados Unidos y otros se vinculan para ponerle fin a la guerra. Estos son los contendientes de la Primera Guerra Mundial y puede verse la disposición alrededor de un gran eje
que es Alemania y el Imperio Austrohúngaro, de lo que empieza a reconocerse como posteriormente será mirado el espacio vital. Aparecen entonces los imperios centrales, los países asociados a los imperios centrales, los aliados, los países asociados a los aliados y quienes participan, entre comillas, como neutrales. ¿Cuáles son los frentes? Los principales enfrentamientos de conflicto y de batalla se desarrollan en Europa. El frente occidental en el norte de Francia. El frente oriental en Rusia. El frente balcánico en el área balcánica. El frente alpino en el nordeste italiano. Hay escasos enfrentamientos fuera de Europa. Esto está muy concentrado en Europa y se da la guerra en el mar, tanto guerra superficial como con submarinos. ¿Cuáles son las fases de la contienda? Uno podría hablar de una primera fase en 1914, una segunda del 15 al 16 y la crisis del 17 y la victoria aliada en el 18. La guerra de movimientos en 1914 se caracteriza por la ofensiva alemana, el Plan Schlieffen, se da la batalla de Marne, la detención de la ofensiva alemana, estos son hitos, y la ofensiva rusa y la reacción alemana que vence a los rusos en la batalla de Tannenberg. Los austríacos son detenidos por los serbios. Estamos hablando de mojones. La guerra de las trincheras, que esto sí es lo más terrible porque pareciera ser que como en un juego de ajedrez hay empate y entonces esas tablas no permiten que ni el uno avance ni el otro avance. Estabilización de los frentes, defensa mediante trincheras, guerra de desgaste, las guerras de Verdún de 1900, las batallas de Verdún de 1915 y del Somme en 1916, la apertura de nuevos frentes, el italiano y los Balcanes, y la guerra naval, donde se da la batalla de Jutlandia y la guerra submarina. La crisis del 17 y la victoria aliada en el 18. Hay un desplome y una distracción rusa por parte de la revolución bolchevique. Se firma la paz de Brest-Litovsk en 1918. Entrada a la guerra de Estados Unidos que rompe el equilibrio en favor de la Entente, las derrotas, el cansancio y las insurrecciones internas provocan la rendición de los imperios centrales en 1918. Es importante resaltar el papel histórico que tiene aquí la Revolución Francesa porque uno de los principales actores tiene conflictos internos. Este es el frente occidental, fíjense cómo desde Alemania se trata de controlar el resto de Europa hacia la izquierda, la ofensiva alemana en el frente occidental y la batalla de Marne, y esta es una imagen panorámica de los prisioneros rusos tras la batalla de Tannenberg en el frente occidental. Las batallas de Verdún y del Somme en 1916 son ofensivas con el objetivo de romper el frente. Tuvieron un enorme desgaste, lo que hablábamos de las tablas, en vidas humanas que supusieron escasos avances. Esa vida entre las trincheras era ignominiosa porque los soldados vivían entre desechos biológicos, entre cadáveres, entre recursos ya utilizados, entre humedad. Es una cosa terrible, lo cual llevó al desencadenamiento también de muchas infecciones. Termina la guerra y se trata de hacer una organización para la paz. Se hace la conferencia de París en 1919, convocada para regular las condiciones de la nueva paz. El protagonismo es de las cuatro grandes potencias vencedoras y la exclusión total de los vencidos. Esto tendrá un costo posterior. División en cuanto a las estrategias para lograr la paz. Se dan los 14 puntos de Wilson que se posponen y hay un desacuerdo en cuanto a las reivindicaciones territoriales y a las reparaciones de guerra. Se imponen duras condiciones a los vencidos que provocan tensiones que conducen posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Cuando un conflicto no queda bien resuelto, cuando o se extermina al enemigo o se llega a unas condiciones honorables de rendición para el vencido, se sabe que eso queda incubado para resolverse a futuro. Estos son los representantes de las cuatro principales potencias vencedoras: Wilson por parte de Estados Unidos, Lloyd George por parte de Gran Bretaña, Clemenceau por parte de Francia y Orlando por parte de Italia. Los tratados de paz subsiguientes llevan a lo siguiente.
Se da el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, que en teoría regula la paz con Alemania, pero con unas condiciones absolutamente leoninas en contra de Alemania. Importantes pérdidas territoriales, como lo son Alsacia y Lorena, Poznania y las colonias. Recordemos que Alsacia y Lorena son territorios entre la frontera alemana-Francia rica en recursos minerales. Reducción del ejército alemán y desmilitarización de la Renania, pago por parte de Alemania de importantes cantidades en conceptos de reparaciones de guerra y prohibición de que Alemania se junte con Austria a futuro. Se firma también el Tratado de Saint-Germain el 10 de octubre de 1919, firmado con Austria, que pierde todos sus territorios eslavos. Se da el Tratado de Neuilly el 27 de noviembre del 19, donde se regula la paz con Bulgaria, que cedió todos los territorios mediterráneos. Se da el Tratado de Trianón el 4 de junio de 1920, establecido con Hungría, que queda sin salida al mar y cede territorios a Rumania. El Tratado de Sèvres, el 10 de agosto de 1920, establece paz con el Imperio Otomano, que queda absolutamente reducido y queda también humillado. Pierde sus posesiones en Oriente Próximo y queda reducida a Asia Menor y a Estambul. Este es el nuevo mapa europeo tras los tratados de paz. Pues obviamente los perdedores llevan la peor parte. Ahí se ve como Alemania y el imperio austrohúngaro y Turquía como eje del imperio otomano ven reducidos sus territorios y obviamente sus alcances de expansión. ¿Cuáles son las consecuencias generales de los tratados de paz? No queda resuelto el problema de las nacionalidades. Este es un punto muy complejo, sobre todo alrededor de Italia y de Alemania, que están compuestos a su interior por enorme cantidad de unidades básicas, principados genéricamente, que tienen autonomía, pero que el unirse se vuelve complejo. Las tensiones derivadas de las nuevas fronteras. Italia no ve satisfechas sus aspiraciones y las duras condiciones impuestas a Alemania pues generan reacciones terribles que desembocarán en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se supone que aparece la creación de la Sociedad de las Naciones, una buena idea, un poco ingenua, porque no tiene la fuerza ni el apoyo suficiente. Está inspirada en la filosofía del presidente Wilson. Nace en el 1919 para garantizar la paz y la seguridad internacionales y desarrollar la cooperación entre las naciones. Es una idea fundacional prematura de lo que va a ser la ONU. Fija su sede en Ginebra y tiene como órganos la Asamblea General, donde solamente forman parte de ella los miembros, y el Consejo integrado solo por las potencias vencedoras. Esto también genera resquemores entre los vencidos de la Primera Guerra Mundial. Dificultades que la llevan al fracaso. Negativa de Estados Unidos a formar parte de ella. Rusia y los países vencidos no formaron parte de ella. La parcialidad por la defensa de los intereses de las grandes potencias tradicionales europeas y la ineficacia para afrontar los conflictos del periodo de entreguerras. Aquí se ve la imagen de la sesión inaugural de la Sociedad de Naciones, SDN, se conocen sus siglas, en 1920. Consecuencias de la guerra. Humanas. Pérdidas de vidas humanas en cantidades enormes, desplome demográfico. En términos económicos, destrucción y agotamiento económico, enorme endeudamiento, declive de Europa y ascenso de los Estados Unidos y políticas estatales intervencionistas. Dentro de las consecuencias políticas, una victoria aparente de las democracias contra los autoritarismos y derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. Y en términos sociales, agitación social e intentos revolucionarios, feminismo y sufragismo, dificultad de integración de los combatientes y grave crisis moral. En términos territoriales, desaparición de los antiguos imperios autoritarios, nacimiento de nuevos estados independientes como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia. Francia recupera Alsacia y Lorena, los que mencionábamos como territorios limítrofes con Alemania, ricos en yacimientos minerales, y creación de mandatos coloniales que favorecen a Francia y al Reino Unido, cuyo fuerte ha sido el colonialismo. Aquí también imágenes dantescas de que lo que son
las consecuencias ya en términos gráficos de esa terrible situación humanitaria que se vivió al terminar, durante y al terminar la Primera Guerra Mundial. Este es el vagón del ferrocarril de Versalles, la localidad cerquita a París, donde se obligó a Alemania a firmar un convenio o una rendición, una claudicación leonina que posteriormente le serviría de argumentos a Hitler para motivar y exacerbar el nacionalismo alemán para recuperar la soberanía y la grandeza. Aparece también el momento en que se hace la firma de la claudicación y una frase que es importante de mirar, que es rescatada por Winston Churchill. Dice Churchill, cuando Foch oyó que se había firmado el Tratado de Versalles, dijo con singular justeza, eso no es una paz, es un armisticio de 20 años. Foch es un militar, un alto mando militar de la Fuerza Aérea Francesa. En esto entonces vemos cómo se hace una guerra catastrófica, con desastres, con grandes costos en todo tipo, para incubar simplemente una nueva guerra, que será impulsada por la humillación de los vencidos, por la crisis económica mundial que vendrá en 1930, que arrastrará muchas de las consecuencias y de los recursos que se invirtieron en la Primera Guerra. Pero además, la necesidad de generar condiciones diferentes, ya que por allá en Rusia aparece una figura distinta a todo que no tenía antecedentes en la historia, cuál es la revolución bolchevique, y que más adelante las potencias europeas y Estados Unidos entenderán que es una nueva forma de ver el mundo. Como ven, la Primera Guerra Mundial es un mojón de importancia estructurante dentro del vaivén y el desarrollo de los acontecimientos del siglo XX, que desembocará en la Segunda Guerra Mundial. Un fuerte abrazo.